Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla de orientación experta en donde estaremos charlando un poco acerca de los principales aspectos y cambios surgidos a partir de la resolución 0312 de este año, que tuvo un gran impacto en la definición y sobre todo en el proceso de evaluación de estándares mínimos del sistema de salud y seguridad en el trabajo, específicamente para las organizaciones denominadas MIPYMES, aquellas pequeñas y medianas empresas consideradas en Colombia como en tamaño las que tienen menos de 50 trabajadores. Entonces, pues daremos inicio. Gracias, Alejandro, por hacerme partícipe de este proceso y hacerme extensiva la invitación de Grupo Élite para poder compartir un poco con todo el equipo de trabajo y con las personas que están conectadas en este momento para charlar un poco de esta resolución. Algunos de los objetivos que tenemos trazados para esta tarde, pues en general son conocer los principales aspectos y sobre todo hacer énfasis en esos cambios que surgieron, como comentaba hace un rato, con un especial énfasis en las pequeñas empresas, qué beneficios puede traer esto para este tipo de organizaciones, unas claridades también que dio el Ministerio acerca de la idoneidad del personal, el tema de quiénes pueden diseñar, quiénes pueden administrar, capacitar, etcétera, a las empresas en torno a sistemas de salud y seguridad en el trabajo y el alcance que pueda tener con respecto a la licencia de salud y seguridad en el trabajo de cada uno de estos profesionales. También pues orientar algunas preguntas y quizás inquietudes que se han podido generar acerca de estos cambios. Y bueno, al final tendremos un espacio para compartir con ustedes algunas de las inquietudes que nos van a comentar vía chat por los distintos canales que tenemos habilitados y de igual manera pues daremos paso a un espacio con el micrófono para que podamos participar. Partamos un poco de los antecedentes. Recordemos que pues estamos hablando de temas de salud y seguridad en el trabajo, pero no es un tema nuevo. De hecho, viene de años atrás, desde la declaración del decreto 1443 en el año 2014, en donde se habló, digamos, como particularmente la necesidad de que existiera un sistema de salud y seguridad, pero como sistema en todas las organizaciones y de carácter obligatorio. Dejamos de hablar de lo que en su momento pues era un poco los lineamientos de los reglamentos internos de trabajo y pasamos ya a hablar propiamente a lo que denominamos como un sistema, es decir, un ciclo de planeación, de ejecución, de verificación, de actuación bajo los conceptos o bajo el ciclo PHBA, para quienes han escuchado este ciclo de mejoramiento muy propio de, por ejemplo, normas ISO. De ahí que ustedes reconozcan que parte de la estructura que tiene el decreto 1072, un poco antes de entrar a hablar de la resolución, pues tiene un alcance muy parecido a lo que en su momento era la OSAS 18001, con unos capítulos de planificación, unos capítulos de controles operacionales, unos capítulos muy dados a revisión por la dirección, indicadores, auditorías, digamos que parecidos a una estructura de norma ISO o la OSAS 18001 en su momento. Y bajo ese concepto ya de un sistema propiamente es que se empieza a hablar en Colombia de que las organizaciones tuvieran de manera obligatoria todo un componente que se encargara de gestionar los riesgos derivados de las operaciones que se encargan los trabajadores en las empresas, sin importar el tipo de contratación que se tuviera, y por ende se minimizaran los incidentes que pudieran derivarse luego en accidentes laborales y también en enfermedades profesionales.
En ese orden, pues estamos hablando ya desde hace unos años de esta declaración obligatoria en las organizaciones. Luego, en el año 2015, bajo el reglamento único de temas relacionados con salud y seguridad en el trabajo y todo lo que tiene que ver como con los conceptos relacionados a la promoción, prevención de la salud y los ambientes de trabajo seguros y saludables para los empleados bajo la legislación colombiana. Se genera pues el reglamento único que es el decreto 1072, particularmente en el capítulo 6, donde vamos a encontrar lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el decreto 1072 es un reglamento único del Ministerio de Trabajo, en donde allí se consignan una serie de reglamentaciones, es decir, es como un gran libro que resume distinta normatividad relacionada con estos temas del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Y particularmente en este decreto, el capítulo 6, es el que trajo este antiguo 1443. Es decir, allí únicamente en el capítulo 6 es el que vamos a estar hablando y estar mencionando particularmente sobre el establecimiento de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. De allí se desprende luego entonces una resolución que es la que pretende darle un poco más de sentido especialmente a la evaluación de ese cumplimiento de los requisitos allí previstos en el decreto 1072. Y fue así como nace la resolución anterior, la resolución 1111. Esta resolución queda derogada a partir de la aplicación de la resolución 0312, es decir, la anterior 1111 ya no va a tener incidencia en las organizaciones. Vamos a estar hablando ahora de esta, que como les venía comentando, pues es la que da un poco la reglamentación sobre el cumplimiento de estos requisitos. Particularmente el cambio de la resolución 0312, que repito, deroga la antigua resolución 1111, se da a través de unos estudios y una serie de peticiones, incluso pues también quejas, si se quiere entender de esta manera, de las empresas con menos de 50 trabajadores que vieron que su proceso de implementación de su sistema de salud y seguridad en el trabajo no fue un proceso o no ha sido un proceso tan ágil ni tan eficiente, y que por lo contrario pues les ha generado una serie de traumatismos, sobre todo en términos de sus capacidades financieras y sus capacidades de estructura, de infraestructura y demás para darle cumplimiento a la totalidad de los requisitos. Toda vez que estas empresas, pues por su tamaño, en número de trabajadores y también por el volumen de operaciones, pues muy seguramente sus ganancias y sus recursos son limitados versus unas organizaciones mucho más grandes y mucho más competitivas, que seguramente pues al darle cumplimiento a los requisitos del sistema de gestión, pues veían un poco más de fluidez para hacerlo. En cambio, las MIPYMES pues se vieron incluso volcadas a elevar consultas al ministerio sobre si era necesario, incluso si muchos lo hicieron, contratar un personal especializado para llevar a cabo el sistema de salud y seguridad en el trabajo, cuando eran apenas 6 personas, 5 personas, aun cuando esto significara un cargo adicional, por lo tanto un costo adicional, y además pues un profesional con unas características específicas que seguramente al entrar en la nómina pues iban a redundar en bajas en sus utilidades finales. Entonces, en este orden de ideas, la declaratoria de esta resolución pues pretende darle unos beneficios particularmente a este tipo de organizaciones. Partamos inicialmente de hacer un recordatorio y un entendimiento general de qué son los estándares mínimos. Como lo vemos en la diapositiva, pues básicamente son como es una tabla, digamos, general de requisitos que pretenden evaluar
aquellos contenidos inicialmente en el decreto 1072 y que pretenden darle un control a las organizaciones para determinar el grado de cumplimiento de los mismos. Estos estándares mínimos, pues, como su expresión lo dice, son mínimos cumplimientos requeridos para garantizar en una organización que se esté llevando a cabo de manera planificada todo un sistema que permita minimizar los riesgos asociados a sus operaciones y que por ende provea entonces de esta manera espacios de trabajo seguros y saludables. Y que, como ya lo habíamos comentado, pues la consecuencia final sea la de no generar accidentes ni enfermedades. Se mantiene de manera general igual un campo de aplicación, es decir, es de obligatorio cumplimiento para todo tipo de sector, es decir, aquí no hay excepción a ningún tipo de sector, excepto dos cosas que voy a decir a continuación, y es primero, esta resolución 0312 hace una claridad específica en aquellas empresas que son denominadas unidades agropecuarias y agrícolas, porque en efecto se considera que estas organizaciones pues tienen unas características especiales en Colombia, el sector tiene unas características especiales y quizás no había sido considerado anteriormente dentro de la resolución 1111. Y también allí en ese sector de manera especial se generaron una serie de estudios y reclamaciones específicas y por lo tanto pues fueron atendidas por parte del ministerio. También hay dos regímenes de excepción que son un poco relacionados con Copetrol y con la FECODE o el ministerio el ministerio no, sino todo lo que tiene que ver con las ARLs, que tiene que ver particularmente con el magisterio. En este caso, pues lo que se invita es que a pesar de que estos regímenes de excepción y así como las Fuerzas Armadas en Colombia, que tienen unas ARLs y un sistema de riesgos laborales distinto al resto de las organizaciones, pues en el montaje de sus sistemas de salud y seguridad en el trabajo, que además son de obligatorio cumplimiento, pues tomen como buena práctica y como referente las consideraciones de esta normatividad. Volviendo, sin embargo, al resto de las organizaciones, el campo de aplicación pues es para todo tipo de organizaciones, sin discriminar el tipo de contrato con el que se tenga vinculado a su personal, de manera que aquí es muy importante aclarar que las organizaciones han de hacer el cálculo del número de empleados que tienen en sus organizaciones sin discriminar justamente el tipo de vinculación, es decir, si es una vinculación directa, por ejemplo, pues a través de contratos vinculados directamente por nómina, o si son vinculaciones como si fueran OPS o contratistas o independientes. Entonces, en este caso, pues el sistema de gestión abarcará y cobijará finalmente a todos los trabajadores, entendiéndose aquellos que pues prestan una labor directa en función para la compañía o que están vinculadas bajo el control de la organización. Entonces, en este caso, pues tiene una cobertura para todo tipo de colaboradores o empleados. Aquí vamos a ver una un pequeño cambio que, bueno, no es tan pequeño, pero es quizás como uno de los que empiezan a generarse desde el punto de vista de los trabajadores independientes, y es que aquellos trabajadores que tengan afiliación voluntaria como personas naturales al Sistema General de Riesgos, o incluso las personas que son consideradas de trabajadores de servicio doméstico, pues no estarán obligados a cumplir como tal los estándares mínimos, que esto era pues una gran inquietud, porque las personas pues de trabajadores independientes que no estaban vinculadas, digamos, específicamente a una organización como tal, sino que prestaban sus labores muy particulares, muy de forma natural e independiente como tal, y que tienen libre movilidad por distintas empresas, como incluso son las personas de servicio doméstico, pues tenían que implementar su sistema como tal, como personas naturales, y pues esto acarreaba, digamos, una serie de inquietudes y
de compromisos muy difíciles de cumplir. Por lo tanto, entonces se genera, digamos, esa excepción. Sin embargo, pues para el resto de las organizaciones se mantiene de obligatorio cumplimiento. De manera general, en la resolución 032, entonces vamos a encontrar unos temas que son los que vamos a desarrollar en el resto de la charla, y es aquellos que tienen que ver con el perfil de responsable del diseño y ejecución del sistema, todo lo que hablábamos hace un rato de quién es considerada una persona, digamos, idónea para diseñar y administrar sistemas de gestión, algunas diferenciaciones entre el cumplimiento de estándares mínimos específicamente por tamaño de empresa y por nivel de riesgo, lo cual pues supone un beneficio para las empresas pequeñas, como lo hemos denominado hace un momento. Lo que les comentaba, algunas disposiciones para las unidades de producción agropecuaria, es decir, para este sector en particular. También unas modificaciones que hubo en las fases de adecuación, transición y aplicación, que va a hacer el ministerio a través de sus grupos de evaluadores, las personas que van a acompañar este proceso en las organizaciones de verificación del sistema de gestión, porque pues evidentemente ante los cambios que surgieron bajo esta resolución, pues modifican algunas fases en términos de calendario, que lo vamos a ver. También evidentemente tuvo que darse un cambio en la valoración, sobre todo en las ponderaciones de los anexos que trae la resolución. Me voy a hacer entender un poco más, y es que pues esto es un proceso de evaluación, y al hacer la evaluación de cada uno de los requisitos que se van a dar de cumplimiento en cada una de las organizaciones, el tenerlo o no tener el cumplimiento de dichos requisitos, pues da un puntaje. Estos puntajes, pues obviamente van a tener unas ponderaciones discriminadas de acuerdo al tamaño de las organizaciones, al nivel de riesgo, de acuerdo en últimas a la obligatoriedad de cumplir o no estos estándares, y por lo tanto entonces hubo un cambio pues en la formulación de esos componentes de evaluación. Y finalmente pues también hubo unos cambios en el cálculo de los indicadores que arroja el sistema de salud y seguridad en el trabajo. En algunos lo vamos a ver, por ejemplo, en algunos casos pues cambió la fórmula como tal por la frecuencia en la que se debe medir, cambió alguna constante que se tenía definida, y bueno, entonces básicamente tener en cuenta al momento de reportar los indicadores de accidentabilidad, de severidad, etcétera, que son los que estamos reportando las organizaciones a las ARLs, pues estas nuevas formas de cálculo. Antes de continuar con la declaración de qué estándares mínimos aplica para cada uno, pues recordemos cuál es la clasificación que se hace de empresas a través del ministerio. Y es que las empresas pues son consideradas por su tamaño de la siguiente manera. De 10 o menos trabajadores, pues tendrán que cumplir únicamente 7 estándares, siempre y cuando estén clasificadas en una clase de riesgos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque aunque su tamaño sea reducido, si su clase de riesgo está en 4 y 5, es decir, los riesgos más altos, igual tendrán que cumplir los 62 estándares. Eso es un tema, digamos, importante ya tener en cuenta. De 11 hasta 50 trabajadores, de la misma manera, clase de riesgo 1, 2 y 3, 21 estándares. Las unidades de producción agropecuaria hasta 10 trabajadores, 3 estándares, y más de 50 trabajadores, los 62 estándares. Como lo acabo de mencionar, sin importar el tamaño de la organización, siempre y cuando estén clasificados en riesgos 4 y 5, pues se tendrá que cumplir la normativa como venía dándose, que son los 62 estándares. Empecemos entonces a hablar de las pequeñas empresas, de las más pequeñitas clasificadas con 10 o menos trabajadores, pero en riesgo 1, 2 o 3, en donde, como decíamos, pues ya no es de obligatorio cumplimiento la totalidad de los 62 estándares, solamente vamos a tener 7 elementos que nos van a revisar. Voy a pasar muy rápidamente por ellos. Por cuestión de tiempo, tenemos en este momento pues la charla apenas dispuesta para este espacio, pero la invitación siempre será obviamente hacer la lectura correspondiente de la resolución y entrar a mirar de manera particular allí qué es lo que nos están pidiendo. Entonces volvamos, para las empresas de 10
trabajadores máximo, tenemos que tener en cuenta entonces la asignación de la persona que diseña el sistema de gestión de salud, seguridad y trabajo, que como lo vamos a ver ahorita, pues hubo un cambiecito allí. Segundo, la afiliación obviamente obligatoria al sistema de seguridad social integral, que esto va a ser pues una verificación de cómo se está llevando a cabo el seguimiento y de la vinculación y por supuesto pago de todo lo correspondiente a los temas de salud, seguridad, de seguridad social de sus empleados, no importa ni el tipo de contrato que tengan, cómo se está llevando la formulación y por ende ejecución de programas o planes de capacitación específicamente de salud y seguridad en el trabajo y evidentemente de acuerdo a la naturaleza y clase de los riesgos que salen del diagnóstico que hacen las organizaciones. Junto con este diagnóstico, pues el plan anual de trabajo, que es esta serie de disposiciones que genera cada una de las organizaciones como actividades a desarrollar durante el año concernientes a la gestión de sus riesgos de salud y seguridad y que pues tendrá que tener aquí una disposición de recursos, unos responsables, un personal a cargo y por supuesto la consolidación de evidencias que den cuenta que se están llevando a cabo estas actividades y que efectivamente se está generando un impacto positivo en la orientación sobre espacios seguros y saludables. Un requisito adicional, el tema de las evaluaciones médicas ocupacionales, como aquel requisito que me permite desde el componente médico hacer seguimiento al estado de salud de los trabajadores y por lo tanto esto me permite incluso orientar no solo de carácter preventivo, cosas como cuáles son los mejores programas o cuál sería la mejor capacitación o cuáles serían los procesos de intervención a generar desde el plan de trabajo anual o desde los procesos de capacitación con los trabajadores de acuerdo a los resultados que saquen allí las evaluaciones médicas ocupacionales y también pues hacer una garantía de que el estado de salud de nuestros trabajadores pues no se está viendo perjudicado, deteriorado por causa de las operaciones presentadas en la compañía. Evidentemente todo un tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, lo que normalmente se conoce en el mercado como las famosas matriz de riesgos, de peligros y riesgos, donde vamos a encontrar allí pues todo el concepto de identificación por actividades, por procesos, por lugar de trabajo, etcétera, según como haya dispuesto la organización a hacerlo y bajo la metodología que haya utilizado, la que se recomienda desde la legislación, pues desde la GTC 45, que es la normativa nacional de nosotros, norma técnica colombiana GTC 45, para hacer justamente este proceso metodológicamente hablando de identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles, porque efectivamente una vez que esto se haya dado, al identificar los peligros, los riesgos más significativos, pues determinar las medidas de prevención y control frente a estos será pues evidentemente menester de las personas que diseñan y administran los sistemas de salud y seguridad en el trabajo y obviamente en línea con el plan anual de trabajo es lo que va a permitir orientar el desarrollo del sistema de gestión durante el periodo correspondiente para cada una de las organizaciones. Entonces serán estos mínimos estándares los que se van a cumplir en las organizaciones que son de hasta 10 trabajadores. ¿Qué cambios importantes a tener en cuenta aquí? En el primer estándar, por ejemplo, con respecto a la asignación de la persona que diseña el sistema de gestión, antiguamente en la resolución 1111 se solicitaba que fuera un personal como mínimo técnico en seguridad y salud en el trabajo, con su licencia vigente, por supuesto, y que acreditara 2 años de experiencia certificada. Ahora se da, digamos, una posibilidad que incluso permite generar también empleo a las personas que están trabajando con esto y que no llevan sino apenas 1 año de experiencia certificada, porque ahora podrán acompañar en el diseño y en la administración de los sistemas de SST en las compañías. Entonces, pues este es una ventaja tanto para las personas técnicas que puedan tener posibilidades mayores de trabajo y también para las empresas porque puedan pues buscar bajo este perfil pues mayor
posibilidad de personas que les puedan acompañar este proceso y también a la medida de sus recursos. Esto digamos que supone un beneficio tanto para los técnicos en seguridad y salud en el trabajo como para las organizaciones este vínculo aquí. Para los demás ítems no se generó, digamos, mayor cambio. Es obligatorio la afiliación a los sistemas de seguridad social. Evidentemente, pues allí se van a pedir todos los soportes correspondientes. Se debe contar, como decíamos, pues al programa de capacitación en actividades de promoción y prevención de peligros y riesgos significativos que haya identificado a través de las matrices de peligros y riesgos de la organización, contar con su respectivo plan anual de trabajo y por supuesto con las evidencias de la gestión. En cuanto a las evaluaciones médicas ocupacionales hubo quizás no un cambio, pero sí una claridad. Y es que se debe contar con la evidencia de que estas evaluaciones médicas ocupacionales sean realizadas por médicos especialistas en salud y seguridad en el trabajo con licencia vigente, toda vez que dentro de los análisis y seguimientos que se ha hecho en los últimos años de las empresas que ya han trabajado, por supuesto, con estos temas, se encontraba que se podía realizar con médicos especialistas o con médicos generales o con médicos quizás sin ningún tipo de especialización, pero pues que se dedicaban, digamos, como médico general a trabajar en un laboratorio que realizara las evaluaciones médicas ocupacionales, pero no eran especialistas en temas laborales, es decir, en temas de salud y seguridad en el trabajo. Y pues, por supuesto, al no contar con esta especialización, pues el tema de su licencia en salud y seguridad en el trabajo, pues tampoco estaba dentro de su capacidad, dentro de su idoneidad. Entonces aquí se hace esta claridad que efectivamente incluso los laboratorios, las famosas IPSO, como se conocían regularmente, aquellas prestadoras de servicios de salud ocupacional, pues tienen que también entrar a validar que sus profesionales médicos sean especialistas en ese ST. Para lo demás, como les comentaba, pues realizar incluso estas matrices de identificación, peligros y riesgos, pues en compañía, si así lo desean, con las ARLs, que como vamos a ver más adelante también se hacen unas claridades sobre qué aspectos prioritarios deben trabajar las ARLs de acuerdo al tamaño de las empresas y bueno, en general ejecutar las actividades propiamente dichas derivadas de los controles que se generan de la identificación de riesgos significativos. Hay una claridad también adicional, particularmente para los departamentos de Amazonas, con Arauca, Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés, Putumayo, Vaupés y Vichada, como dice aquí en la nota, y es que estos departamentos tienen unas connotaciones especiales que también pues se identificó a través del seguimiento al cumplimiento de esta legislación y es el tema de contar con pocos profesionales, sobre todo en la parte médica, especialistas, particularmente en temas de salud y seguridad en el trabajo o medicina ocupacional, como se puede conocer. Entonces, se generaron, digamos, como unos beneficios en términos de poder verificar la idoneidad de este personal médico en estas zonas que pudieran efectuar estas evaluaciones médicas ocupacionales si no cumpliese con el perfil que ya habíamos mencionado, al menos tener 2 años de experiencia certificada en temas de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, que aunque no tuvieran las licencias, no tuviera todavía su especialidad o estuviera apenas en proceso su especialización en temas de salud y seguridad en el trabajo, si llevaban menos 2 años trabajando como médico en empresas, en laboratorios que tenían que ver con temas de salud ocupacional, podían apoyar este proceso. Siempre y cuando pues hicieran un trámite de un permiso especial ante las secretarías de salud específicamente de su departamento. O también se le genera un beneficio a las empresas que puedan hacer este acompañamiento de las evaluaciones médicas ocupacionales en caso de que no cuenten con estos profesionales o que incluso hay zonas en donde ni siquiera hay un laboratorio que se dedique a esto, hacer estas evaluaciones médicas ocupacionales por medio de servicios de atención extramural o servicios de telemedicina. Son servicios que están considerados dentro de la legislación y consisten básicamente en organizaciones, en laboratorios, en clínicas especializadas en el tema que prestan estos servicios a través de revisiones médicas por
por telemedicina, es decir, a través de seguimientos tecnológicos o virtuales. Tienen una especie de cabinas, digamos, especializadas, si se quiere entender de esta manera, para hacerme entender con un ejemplo, unas cabinas especializadas donde la persona va y se acerca a cierto laboratorio, allí a través de webcam, pues se valora con un médico que está en otra ciudad, digamos Bogotá, y hace una serie de preguntas, valoraciones, revisiones, digamos, desde la distancia. Se puede, digamos, considerar así. Obviamente, estos servicios pues tienen unas limitantes y también tienen unos permisos especiales, porque no es solamente que tú pues vayas y te pongas frente a una cámara y te hagan unas preguntas, sino que claramente estos laboratorios que tienen, que prestan estos servicios, pues cumplen con unos requisitos específicos. Para este tipo de empresas, que es las que estamos diciendo, que son las que tienen menos de 10 trabajadores, pues para tanto diseñar como administrar los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, se piden como mínimo técnico, como lo decíamos, con su licencia vigente, con mínimo 1 año de experiencia acreditada, y por supuesto que tenga su curso de 50 horas. Recordemos que el curso de 50 horas pues tiene una vigencia de 3 años, más o menos, para las personas que empezaron a trabajar con estos temas cuando salió el decreto 1072 y la primera resolución 1111 por allá en el año 2015. Ya está vencido o estará próximo a vencerse el curso de 50 horas, por lo tanto habrá que hacer la respectiva renovación del curso. Esto es importante tenerlo en cuenta también, porque el curso tiene unas vigencias de acuerdo a lo declarado por el ministerio. Entonces, cuando ustedes toman el curso, verificar pues si están todavía con fecha de vencimiento o no. De lo contrario, pues hay que renovar obviamente esta competencia. Hay un tema también adicional que se generó como parte de los beneficios indicados en esta resolución, y es que se permite ahora a las universidades y a otras organizaciones como gremios, cámaras de comercio, asociaciones de agricultores, sociedades científicas, fundaciones, organismos internacionales, entre otras, que trabajen con el tema de salud y seguridad en el trabajo, y particularmente para el tema de las universidades, siempre y cuando pues estas presten y tengan dentro de sus programas académicos, evidentemente, los currículos de salud y seguridad en el trabajo, prestar acompañamiento y asesoría como parte de las prácticas, siempre y cuando los chicos que estén en formación, los estudiantes que estén en formación, estén acompañados con un docente que sí tenga licencia y que pues digamos que es como una especie de director de proyecto, y digamos que es válido para las MIPYMES que el diseño que se haga a través de estos proyectos de prácticas empresariales o de prácticas universitarias, pues sean considerados con todo el rigor como un sistema de gestión. Para el resto de las organizaciones, como dice allí, gremios, cámaras de comercio, que muchas de ellas facilitan, por ejemplo, a sus agremiados, a sus asociados, algunos beneficios subsidiados o incluso de manera gratuita prestar estos servicios, lo podrán hacer siempre y cuando, pues, evidentemente cuenten con el personal idóneo, es decir, la licencia vigente, y de acuerdo, pues, al tamaño de la organización, pues, corroborar que se cuente con el profesional en la escala correspondiente. Ejemplo, si van a hacer de forma gratuita este trabajo una cámara de comercio con una empresa que tiene más de 50 trabajadores, pues no podrá enviar un técnico, tendrá que enviar un profesional o un especialista con su respectiva licencia. Y digamos que esto es un beneficio que también supone sobre todo, insisto, para las pequeñas organizaciones, pues porque al no contar con los recursos ni la capacidad patrimonial, financiera, técnica y demás, pues pueden apalancarse y echar mano de estos otros recursos, pues para darle cumplimiento a la legislación y que ya no se tenga ninguna excusa sobre la complejidad o la falta de recursos para hacerlo. Con respecto al tema de las ARLs, también se hacen unas claridades sobre qué se puede y qué no se puede. Resulta que hay como un pequeño, si me permiten decirlo coloquialmente, un jalón de orejas a las administradoras de riesgos laborales, sobre todo porque al momento de ir a solicitar en algunos casos el acompañamiento, algunas ARLs, como por el ejercicio de la retribución de acuerdo al nivel
de afiliación y el pago que hacen las pequeñas empresas, pues que al ser menor, digamos que generaban como unos lineamientos sobre qué podían apoyar y qué no podían apoyar, y muchos de estos lineamientos a veces no eran tan favorecedores para las pequeñas empresas porque de pronto podían ayudarles en unos temas mucho más importantes y no en aquellos que la ARL les ofrecía. Entonces también la legislación y pues el ministerio preocupado por este tema da los lineamientos un poco más claros también a la ARL, diciéndoles: no señoras, ustedes independientemente de que las empresas pues coticen poquito, justamente pues son las que más necesitan acompañamiento y apoyo, pues porque ellas son las que justamente tienen menos recursos, de manera que usted tiene que hacer una asistencia de manera presencial, permanente, no es como que metas a la página web y descargue los documentos o veas el video o la virtualidad, ¿sí? Sino que tiene que efectivamente la responsabilidad de ir a presentarse ante la organización y hacer la capacitación, la asesoría, la asistencia técnica, etcétera, de acuerdo a lo que necesite la organización. Y digamos que les dicen: mire, hay unos temas muy prioritarios, sobre todo pues para darle cumplimiento a los estándares mínimos que les vamos a evaluar, por lo tanto acompáñelos en lo que ellos consideren necesario, pero no se olvide que pues hay unos temas más prioritarios que otros, como son los que vemos aquí en la diapositiva, como todo es el tema del levantamiento de las matrices de peligros y riesgos, todo el tema de la identificación adecuada de controles, cómo hacer la implementación y evaluación de estándares mínimos, todo el tema de ayudarles con la definición de emergencias básicas, primeros auxilios, contra incendio, cómo se hace el tema de investigación, reporte de accidentes laborales, una identificación mucho más específica de programas de atención a riesgos particulares que tengan las organizaciones para que resuelvan a través de sus programas de medicina laboral, higiene, seguridad, sistemas de vigilancia epidemiológica y demás. Entonces, digamos que aquí no hay unas limitantes y pues ya cada organización, de acuerdo a lo que requiera, le dirá a su respectiva ARL que le acompañe en algún tema más que en otro. Para las unidades de producción agropecuaria, un pequeño paréntesis, entendiéndose como aquellos predios utilizados parcial o totalmente en el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas, y que, como decíamos al principio de la charla, pues tiene unas connotaciones especiales, como por ejemplo, en Colombia, pues muchos de nuestros campesinos son familias, por ejemplo, que tienen sus pequeñas parcelas, que generan sus unidades de producción, digamos, de una manera muy rupestre todavía, de una manera muy artesanal. Entonces, pues, ellos tienen unas connotaciones, un contexto específico, de manera que aquí, pues, vamos a ver que hay también unas especificidades para ellos. Otro de los temas a tener en cuenta dentro de quienes puedan ser considerados como unidades de producción agrícola es que el ministerio lo que quiere favorecer es que se tengan en cuenta el personal que está constante y no aquellos cambios o incrementos de personal por temas de cosechas o periodos estacionales donde se presentan incrementos de la producción. Por ejemplo, si yo soy una familia que tiene una pequeña parcela y trabaja con un ganado, tiene un cultivo y va y lo vende, pero en realidad somos 5 o 6 personas, pues usted es considerado como una unidad de producción agropecuaria con menos de 10 trabajadores. Otra cosa es que ante una subienda, por ejemplo, ante una cosecha adicional, ante un periodo estacional, usted tenga que contratar 10, 15 o más trabajadores, pues no tendrá en cuenta para la suma, para el cálculo de esos indicadores a estas personas que está colocando de más, pero sí, obviamente los tiene que cobijar dentro de los controles y de los riesgos y demás que puedan ser generados a estas personas por causa de sus actividades. Entonces, para estas empresas o para estas unidades de producción agrícola, los estándares a tener o a desarrollar son 3. Particularmente los enfocados a la identificación de sus peligros y riesgos y por ende a la determinación de los controles, por supuesto, a desarrollar todo el tema de actividades enfocadas a prevenir de manera específica la presencia de accidentes, pues porque están considerados como unidades
con unas accidentabilidades o unas probabilidades de accidentabilidad, pues digamos relativas, y pues allí se tiene que tener un especial cuidado con el tema de estas actividades específicas. Ahora tendremos que leer en los estándares, en la tabla de estándares, pues particularmente qué actividades nos puede orientar con respecto al tema de prevenir accidentes de trabajo, y a todas las actividades de protección y promoción de la seguridad y la salud de aquellas personas que trabajan ahí. Entonces, como nos damos cuenta, tiene, aunque son 3 estándares apenas, tiene un enfoque muy, muy específico al tema de ejecución, ¿no? Es que es un tema muy práctico, digamos, entendiendo que son tal vez personas con como digo, con unas connotaciones de estar en el campo, quizás con un nivel de estudios no tan altos, quizás con un tema de no contar con la tecnología, con puestos de trabajo, etcétera. Entonces el ministerio, digamos, siendo muy conscientes de este contexto, lo que les dice es como, bueno, quizás les voy a quitar menos trabajo administrativo desde el punto de vista del diseño y administración del sistema de salud y seguridad en el trabajo, pero me voy a enfocar mucho a las actividades propiamente, o sea, en el día a día, que usted se asegure que está controlando a su personal, que se asegure que tiene los esquemas de prevención, las actividades y todo el tema de prevención y respuesta ante emergencias, que usted se asegure que tiene los controles, que garantiza que la gente usa sus elementos de protección personal, que tiene unos adecuados mantenimientos de sus maquinarias, es decir, muy desde ya en la ejecución de los controles, quizás un poco menos desde la parte administrativa o documental. Tengamos en cuenta, no se nos olvide lo que dijimos al principio, que aunque seamos una empresa o una unidad de producción agropecuaria con menos de 10 trabajadores, pero que tengamos unos niveles de riesgos altos clasificados ya, igual nos aplica más el nivel de riesgo que el tamaño de la organización, por lo tanto debemos aplicar el total de los estándares. Miremos ahora el tema con las organizaciones de 11 a 50 trabajadores. Aquí la declaratoria de los estándares entonces ya no son los 62, serán 21 de aquellos. Lo mismo, haremos lo mismo que hicimos ahorita, pasaremos rápidamente para entender o comprender de manera muy general estos 21 estándares, y como les digo, pues ya la especificidad la encontraremos en la lectura de la resolución. Tenemos nuevamente entonces la asignación de la persona que diseña el sistema de gestión, la asignación de los recursos. Aquí hay un tema ya específico de cómo se está llevando a cabo la planificación de los recursos del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Por supuesto, para todas siempre será la afiliación obligatoria al sistema de seguridad social. La conformación y funcionamiento del COPAS, aquí ya tenemos pues más personitas para trabajar, entonces aquí ya podemos conformar un COPAS, lo mismo que el comité de convivencia, como aquellos espacios de participación y consulta. Evidentemente el programa de capacitación, esto va a ser común para todas. Aquí ya entonces si ya nos meten un poco más de temas documentales y temas ya más de administrativos, que he llamado yo, el tema de tener la política de seguridad y salud en el trabajo como aquel compromiso específico con el desarrollo de un sistema de SST que permita minimizar los riesgos, que va a decantarse luego en un plan anual de trabajo con unas actividades específicas de acuerdo al nivel de riesgos identificados. Aquí entonces ya sí nos empiezan a hablar de archivo, retención documental. Aquí hay que leer particularmente temas como, por ejemplo, cuáles de carácter obligatorio son documentos que tenemos que tener guardados y por cuánto tiempo. Hay un capítulo específicamente, un artículo, perdón, específicamente en el decreto 1072 que nos hace como una lista de esos documentos y nos dice, venga, estos documentos tiene usted que guardar durante 20 años, durante el tiempo que tenga vinculación contractual con su empleado y después de que tenga vinculación contractual con su empleado de igual manera. Entonces aquí tenemos ya que empezar a guardar de manera un poco más específica las evidencias de todo el desarrollo de nuestro sistema de gestión de SST. Aquí ya también nos obliga un poco a tener una descripción sociodemográfica y diagnósticos de condiciones de salud mucho más específicas. Ya no solo es como un reconocimiento básico de qué población tengo, sino que aquí ya nos meten componentes técnicos,
como temas de análisis ya particulares sobre el estado de salud de nuestra población para encauzar y hacer intervenciones más específicas. Por ejemplo, si mayormente mis condiciones de salud de mis trabajadores arrojan, por ejemplo, unos niveles altos en términos de riesgos cardiovascular, por poner solo un ejemplo, pues entonces mi orientación sobre la definición de programas de prevención y promoción será, por ejemplo, tener un programa que atienda esta situación, es decir, un programa de atención cardiovascular. Ejemplo. Entonces, digamos que aquí ya nos están orientando un poco a que seamos más específicos y mucho más técnicos que si fuéramos una empresa más pequeñita. Lo mismo pues las actividades de medicina del trabajo y prevención de la promoción, pues aquí ya somos más grandes, entonces ya podemos incluso tener un poquito más de alianza con los laboratorios y con los demás aliados, prestadores de servicios de salud ocupacional para que nos oriente específicamente con actividades de medicina en el trabajo, no solo a través de las ARLs, que es un poco más administrativo, sino aquí ya son actividades propiamente de seguimiento de evaluaciones médicas y atención médica con estos profesionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales muy en la línea de lo que dijimos hace un rato. Tener en cuenta el tema de restricciones y recomendaciones médicas laborales, o sea, aquí como les insisto, pues tiene que ver ya un componente mucho más de seguimiento al estado de salud de nuestros trabajadores. El reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, evidentemente, pues será también un componente común para todas las organizaciones, porque ante un accidente, pues inmediatamente hay que atenderse, también hay que investigarse. Y pues ya también desde la parte de prevención, no solo de los riesgos asociados particularmente con las personas, sino también con la infraestructura y con todo el componente ya de maquinarias y equipos, pues aquí ya también nos empieza a solicitar requisitos específicos con el tema de mantenimiento preventivo y correctivo que se hace de forma periódica, instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Por otro lado, en el estándar 18, el seguimiento a la entrega de elementos de protección personal y capacitaciones, su uso adecuado, eso tiene que ser periódico, acorde a la naturaleza de su riesgo, de acuerdo a las condiciones de la labor que se está ejecutando, es hacerle seguimiento no solo a que las personas estén haciendo uso correcto, sino la reposición o los cambios que se tengan que dar de estos elementos, pues por desgaste normal de las operaciones, entre otros. Aquí el plan de preparación y prevención y respuesta ante emergencia es muy específico, digamos que sin decir que en las empresas más pequeñitas como actividades no se tengan unas respuestas de atención de emergencias que tienen que estar consideradas dentro del plan anual de trabajo. Aquí ya es un plan, digamos, propiamente dicho, con una, digamos, gestión documental específica, con un tema ya de brigadas un poco más desplegadas, con un tema mucho más formal, que tiene que ver con el tema de capacitaciones, simulacros, entre otros, y una revisión por la alta dirección. Aquí ya hay un involucramiento un poco más específico de los líderes de la organización, donde pues hay un compromiso no solo con el diseño, con el montaje, con todo el tema de la provisión de los recursos para el sistema de salud y seguridad en el trabajo, sino con la revisión también por la alta dirección de cómo va su sistema de gestión de riesgos en línea con los dos objetivos que hemos dicho siempre, el de reducir la accidentabilidad y prevenir todo el tema de enfermedades laborales. Aquí unos cambios muy rápidos también, como los vimos anteriormente, en el tema de la asignación de la persona que diseña el sistema de gestión, a diferencia de las pequeñas empresas que era un técnico, aquí es un tecnólogo. A diferencia de las pequeñas empresas que al técnico se le solicita mínimo 1 año de experiencia, aquí al tecnólogo se le piden mínimo 2 años. Entonces, como vemos, esto es un criterio también de que en la medida en que soy una empresa más grande y en la medida en que puedo ser una empresa más grande y también con un nivel de riesgo más alto, pues también la exigencia es mucho mayor. Es decir, aquí ya no puedo emplear un técnico, ya tiene que ser mínimo un tecnólogo, aquí ya no puedo emplear un tecnólogo que no tenga 2 años de experiencia. Entonces vemos que un poco en la medida que voy siendo más grandecito, pues también mis exigencias van incrementándose. En general,
pues los otros ítems con respecto a lo que se venía trabajando. No hay, digamos, mucho más específico en términos de cambios como a considerarse de manera importante. Tal vez hay que leerlos, sobre todo uno por uno, los 21 estándares para entender muy bien el método, sobre todo de verificación. Por ejemplo, algo que les comentaba hace un momento sobre el tema de archivo y retención documental. Como vemos allí, al leer la resolución nos da unas declaratorias muy puntuales. Oiga, piras con guardar la política de seguridad en el trabajo, la matriz, los conceptos de los exámenes médicos, el tema del plan de emergencias, las actividades que hace el COPAD, digamos que se vuelve un poco más prescriptivo acá con respecto al cumplimiento de estos estándares. Para redondear lo que acabo de decir, pues tenemos esta diapositiva, como les decía, tanto para la administración como para el diseño de los sistemas de seguridad en el trabajo. Serán mínimos tecnólogos, siempre con su licencia vigente, por supuesto, mínimo 2 años de experiencia certificada y no se nos olvide el curso de 50 horas. De igual manera, también se nos genera un beneficio a este grupo de empresas, así como hubo un beneficio en las pequeñitas, en un beneficio adicional, y es que se puede emplear como personas que nos ayuden con el diseño y con el seguimiento de nuestro sistema de salud y seguridad en el trabajo, personas con su curso virtual de 50 horas que estén cursando último semestre en programas de formación SST a nivel profesional o de especialización o de maestría. Ejemplo, la organización encuentra una persona o decide contratar no un tecnólogo, sino una persona que es profesional o que está haciendo su especialización y que quiera hacer las prácticas profesionales en la compañía bajo supervisión del docente. El docente sí debe tener licencia en salud y seguridad en el trabajo y pues esto también se puede hacer de manera gratuita. Recordemos que esto pues ese tratamiento se puede hacer a través de las universidades que obviamente tienen que prestar este currículo académico y pues que tenga todo un rigor de un proyecto porque pues obviamente va a estar bajo la supervisión de un docente. Aquí es un tema muy importante, sobre todo para aquellos que son docentes o aquellos que somos docentes, colaboramos en estos ejercicios con nuestros estudiantes. Pues no quiero sonar descortés ni mucho menos ir en contravía con las directrices del ministerio, pero sí tener en cuenta el rigor y la disciplina con el que trabajemos con nuestros estudiantes, toda vez que quienes estamos en juego somos nosotros como docentes porque tenemos nuestra licencia allí. Finalmente somos nosotros los que vamos a certificar el trabajo de nuestros estudiantes, somos nosotros los que vamos a firmar un montón de documentos de carácter legal para las organizaciones. Entonces no se trata solo como que los chicos queden solos por allí en las organizaciones, que hagan una cosa muy de Google o cosas como estas y luego yo pongo mi firma y además anexo mi licencia. Es un tema también de responsabilidad porque las anotaciones o posteriores situaciones de orden legal como un proceso de investigación de un accidente, por ejemplo, o un documento que haya quedado inadecuadamente y que el ministerio, los inspectores de trabajo, digamos, califiquen de manera indebida o que genere una anotación a la licencia, pues finalmente no va a quedar a nombre del estudiante, sino pues a quien puso su licencia, que en este caso somos nosotros los docentes. Entonces aquí es una invitación, no a no hacerlo, por supuesto que no, hacerlo, pero ser muy disciplinados con la ejecución del proyecto, no, perdón la palabra coloquial, no tampoco pues corchadores, ni mucho menos con nuestros estudiantes, pero sí asegurarnos que el trabajo se ha hecho con un rigor técnico, con una disciplina técnica importante. De manera general, otra de las beneficios para este tipo de organizaciones es que se pueden generar, digamos, ciertas asociaciones a las empresas o actores que están en la cadena de suministro agrícola, donde se puede, digamos, buscar asociaciones en los gremios. Digamos, si yo estoy en una zona rural y estoy mi vecino pues tiene 2 trabajadores, 3 trabajadores, tiene su parcela, yo tengo la mía y demás, pues buscar también formas en que nos podamos colaborar con compartirnos el profesional idóneo y nos pues
genere, digamos, unos beneficios de economía de escala. De igual manera que vimos para los ARLs en las pequeñas empresas de menos de 10, aquí también entre las 11 y 50, evidentemente dado que los estándares mínimos cambian y hay unas necesidades particulares, pues las ARLs también nos han de acompañar con estos temas específicos, como los que vemos aquí, formación general en salud y seguridad en el trabajo de acuerdo a mis necesidades, fomento de estilos de trabajo y vidas saludables, aquí de acuerdo al perfil epidemiológico, o sea que hay un insumo importante perfil epidemiológico, no es como que la ARL va y dicta la charla que quiere dictar, sino que debe ajustarse a mi análisis particular de mi población, a la formulación de la política, seguimiento del plan anual, a todo el tema de ECOPAS, porque aquí ya empieza el tema de ECOPAS, el comité de convivencia, incluso a todo el tema de planificación de los planes de los programas de emergencia, a capacitarme a los brigadistas, entre otros. No se nos puede olvidar que para la contratación de nuestros proveedores o contratistas empieza a ser un tema de corresponsabilidad de nosotros como organizaciones, empezar a incluir dentro de los criterios de selección y evaluación y reevaluación de proveedores la constatación del cumplimiento de los estándares mínimos. Así como antes, pues yo no le pedía a ella, o le pedía mejor a mi proveedor, qué sé yo, el cumplimiento de la Cámara de Comercio y que me traiga el RUT y que todo ese tipo de cosas, aquí ya tengo que empezar a decirle, bueno, ¿cómo está? Necesito que además usted me demuestre en qué nivel fue calificado con el cumplimiento de estándares mínimos, porque digamos que en un efecto de colaboración y de cadena de externalidades positivas en donde todos, digamos, buscando un beneficio propio, pues empezamos a buscar también beneficios comunes en general en el sector, pues yo no podría estar contratando o no debería contratar un proveedor o un contratista que no esté cumpliendo con la ley, que no esté cumpliendo con unos estándares mínimos, y si está incumpliendo por alguna razón, como lo vamos a ver ahorita, que es decir, tenga un puntaje bajito, pues que esté haciendo lo pertinente a través de los planes de seguimiento y los planes de acción, porque pues de lo contrario ya tendríamos que entrar a hacer, digamos, algunos temas de decisiones como ayudarle o intervenir o incluso, si es el caso, cambiar de proveedor o de contratista. Entonces también tener en cuenta dentro de los procesos de selección y contratación de personal, tener en cuenta el cumplimiento. Para todas las demás organizaciones, es decir, para las mayores de 50, y sin importar el tamaño, pero cuyos riesgos son de 4 o 5, ya pues directamente clasificados, como lo hemos dicho, la declaración de las 62 estándares según la tabla de estándares va a ser la misma, solamente tener en cuenta pues los cambios que pudo haberse dado en las ponderaciones de la tabla de calificación, que es la que viene pues anexa a la resolución. También recordarles que las ARLs, el mismo Ministerio de Trabajo, han generado ya unas aplicaciones que son incluso descargables, son unos Exceles donde pues ya no tengo yo que traducir como nos tocó a nosotros al principio, los que empezamos a trabajar con esto hace ya como 4 años, como que traducir esto en el Excel y empezar a formular, ¿no? Esto ya lo pueden encontrar ustedes, lo pueden descargar y simplemente si lo quieren hacer a manera de ejercicio, incluso como una auditoría, un diagnóstico interno, de las organizaciones, entonces lo descargan, hacen como una especie de diagnóstico o, como digo yo, una auditoría, una inspección, y empiezan ustedes a clasificarse en sí mismo, pues dan cuenta de cómo están en el nivel de cumplimiento. Pasemos puntualmente a hablar de las personas que tienen la idoneidad o la capacidad para diseñar, administrar y ejecutar los sistemas de gestión en estas empresas. Claramente, pues al subir de nivel, pues ya contratar profesionales mínimo, profesionales con posgrados, entiendo especializaciones, maestrías en salud y seguridad en el trabajo, por supuesto con su licencia vigente y como siempre con el curso de 50 horas. Entonces aquí digamos que se entiende ya un poco la profesionalización en estas organizaciones y en general para las ARLs pues todas las actividades de promoción, prevención, asesoría y asistencia técnica. Esto en general, digamos que hasta aquí hemos hablado de las empresas con respecto al tema de su tamaño.
También, sin embargo, la resolución habla de unos estándares mínimos en general, digamos que hay unas consideraciones para todas las organizaciones y es temas como recordar que se debe garantizar que los sistemas de salud y seguridad pues cubran todos los turnos, todos los centros de trabajo, es decir, todas las sedes de la organización. Si yo tengo varias sedes o incluso si soy una empresa que trabaja por proyectos y yo tengo una sede principal, pero realmente mi gente trabaja en campo porque yo trabajo es así, vía proyectos o estoy en los sitios o en los lugares de trabajo de mis clientes, pues entonces tengo que asegurar que efectivamente hasta allá incluso mis trabajadores entienden, participan y pues tienen alcance a su sistema de salud y seguridad en el trabajo. También recordar que es posible hacer asociaciones entre gremios, entre empresas, entre vecinos, incluso entre organizaciones que trabajan en el mismo edificio y entonces mi vecino al lado y yo podemos hacer el mismo tema de emergencias y muchos de estos ejercicios de cooperación que muchas veces no se dan y que pues por temas de solidaridad deberíamos incluso hacerlo, pero no es tan natural, digamos que es permitido siempre y cuando pues no se limite o no se desvincule la responsabilidad individual, ¿no? El hecho de que dos empresas estemos compartiendo un mismo recurso, puede ser los brigadistas o puede ser el profesional que me está apoyando con el diseño, con la atención de mi sistema de salud y seguridad en el trabajo, no significa que yo, digamos, coloquialmente, perdón la expresión, me lavo un poco las manos, sino que efectivamente tengo que entender que esto es de obligatorio cumplimiento y que mi responsabilidad es individual. Para organizaciones como consorcios y uniones temporales, se hace una claridad y es que el sistema de salud y seguridad en el trabajo es por separado. No se hace, digamos, un SST por el consorcio, por la unión temporal, sino que cada empresa debe tener su propio sistema, solo que para el asocio, que finalmente uno se asocia para llevar a cabo un proyecto, pues ese proyecto tiene su declaración de actividades, su identificación de peligros y riesgos, sus controles, etcétera, pero cada empresa responde de manera individual. Otros temas a tener en cuenta es que el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo pues puede integrarse con otros sistemas de gestión. Es solo una pregunta, digamos, que si yo soy una empresa que estaba certificada con calidad o que estaba con ISO 9001, con cualquier otro estándar, o que estoy certificada con 14001 en términos de gestión ambiental o bueno, etcétera, que si se podía hacer un sistema integrado, por supuesto que sí, obviamente teniendo en cuenta las consideraciones específicas que trae la ley, porque la ley ya es más prescriptiva que una norma. Entonces, pues tener en cuenta las prescripciones que trae el decreto 1072 y por supuesto la forma de evaluarle el estándar, pero por supuesto que incluso por eficiencia de recursos y demás, la integración con los otros sistemas de gestión pues va a ser mucho más provechoso. Y el tema del seguimiento del plan de trabajo anual a través de ejecución de auditorías internas, pues se vuelve, digamos, un ejercicio que incluso si ya tiene la implementación de otro sistema de gestión, pues se vuelve una rutina bien interesante allí de poder combinarse el diagnóstico o la evaluación a través de las tablas de estándares mínimos con el proceso de auditorías internas, pues va a ser mucho más interesante porque les va a permitir a este tipo de organizaciones saber el grado de avance que tiene en cuanto al nivel de cumplimiento de sus estándares y poder subir de nivel. Vamos a hablar de otro tema que trae la resolución, entendiendo pues que ya hemos concluido con las especificaciones sobre el tamaño y nivel de riesgo de las organizaciones, pero acá hay otro tema también interesante que trae esta resolución y es la acreditación en excelencia. Así como nosotros decidimos como organizaciones muchas veces certificarnos en un sistema de gestión y obtenemos un certificado, por ejemplo, el que decía yo, estoy certificado en ISO 9001, en calidad, estoy certificado en ISO 14001, en gestión ambiental, estoy certificado en una ISO 45001, que es la de salud y seguridad ocupacional o salud y seguridad en el trabajo. Yo también quisiera o pudiera acreditarme en este modelo. La respuesta es sí. Evidentemente, pues también esto es voluntario, no tiene costo para las organizaciones, se va a hacer la acreditación a través del Ministerio de Trabajo.
y es como un premio a la excelencia, por llamarlo de alguna manera, a aquellas organizaciones que le dan cabo al cumplimiento a los estándares mínimos, que incluso ya no serán tan mínimos porque además de cumplir los estándares mínimos, pues son organizaciones que, como vemos en esta diapositiva, cumplen con un poquito más de lo que pide la resolución. Es decir, tienen incluso unos temas más innovadores, unos temas ya además de prospección y de proyección de un sistema, digamos, basado en una prevención mucho más específica que en una corrección, y que al cumplir una serie de consideraciones como, por ejemplo, tener 2 o más planes anuales con cumplimiento al 100%, es decir, que como mínimo llevan 2 años de trabajo en el sistema de salud y seguridad y que los han cumplido al 100%, que además han ejecutado su programa de auditorías como mínimo 2 años de funcionamiento y que han tenido, digamos, unos avances importantes en la subsanación de sus no conformidades, que sus indicadores que se van a entregar a las ARLs y al ministerio pues son bajos o escasos índices, digamos, de riesgos en los últimos 2 años. También que sus planes de trabajo, sus planes, sus proyectos de valor agregado, ojo lo que estoy diciendo, de los últimos 2 años pues se han ejecutado. Y cuando digo planes o programas o proyectos de valor agregado, tiene que ver con lo que estaba diciendo al inicio, y es que no solo es cumplir con lo mínimo que me pide la ley, sino que otras cosas también estoy haciendo por mis empleados con el respecto a promoción y prevención. Entonces, si yo siento como organización que cumplo con estos, digamos, mínimos de acreditación, puedo solicitar una visita al ministerio. Esta visita, no, como les decía, no tendrá ningún costo, se hace la revisión de los estándares mínimos y si se pasa la visita, la organización es acreditada, es decir, se les da como esta especie de premio a la excelencia en gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Se hace un evento público que se va a hacer, según nos ha comentado el ministerio, pues una vez en el año. Esa publicación también se hará, digamos, en la página web y en los medios que considere el ministerio como una especie de exaltación de las buenas prácticas de X compañía, y tendrá, digamos, una serie de beneficios, sobre todo cuando se hable de contratación pública. Recordemos una cosa, y es que esta información, el cumplimiento de estándares mínimos va a ser una información pública. A partir del año 2020, los resultados del cumplimiento de estándares mínimos se va a generar como un reporte en una plataforma dispuesta por el ministerio y que también va a ser validada, pues obviamente, por sus inspectores de trabajo y por las respectivas ARLs, y van a ser incluso factores de contratación. Ejemplo, si yo soy una empresa que licito con el Estado y el Estado quiere vincular como requisito habilitante, esto es un ejemplo, que la empresa para la cual yo quiero contratar tenga como cumplimiento de estándares mínimos, mínimo al cumplimiento del 85%, pues inmediatamente se vuelve un proceso de selección. Si yo no tengo cumplimiento de 85%, pues ya quedo descalificado, digamos que voy a empezar a quedar por fuera de estos procesos. Algo así como lo que ocurre si alguno de ustedes pertenece al sector de oil and gas, que tiene que ver con el RUC, que da también un puntaje, y que muchos de los proveedores cuando van a prestar sus servicios a estas compañías les dicen, sí, claro, se puede vendernos o prestar sus servicios siempre y cuando tenga mínimo puntaje, digamos que homologuémoslo un poco parecido a lo que estoy diciendo ahorita. Entonces, pues bueno, finalmente tener en cuenta esta información al momento de hacer los cálculos y al momento de que nos evalúen, pues para saber muy bien en qué porcentaje, en qué puntaje voy a quedar y saber qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque de allí pues saldrán unas acciones a emprender, las que vamos a ver ahorita en un momento, de acuerdo al nivel en el que quede. Otras recomendaciones que debemos tener en cuenta que nos hace allí en la resolución es que no se permiten contrataciones de personal mediante sistemas de cooperativas. Recuerden que esto, digamos que no fue sancionado en los años anteriores, este tema, digamos, de agremiaciones no legales,
digamos, contrataciones que no están debidamente esclarecidas por la ley, pues son objeto de multas. Y esto hay que tener, digamos, como una cosa bien importante allí, sobre todo cuando contratamos personal en misión o personas que son llamadas empresas personal en misión porque son contratadas a través de temporales. Cuál va a ser esa corresponsabilidad que yo voy a tener con la empresa temporal, porque lo que implica es que el hecho de que la empresa esté trabajando para mí, pero no sea mi empleado porque lo contraté a través de alguna entidad externa, pues yo tengo una corresponsabilidad con respecto a este empleado. Entonces estas consideraciones hay que tenerlas bastante en cuenta cuando vaya a hacer yo unas alianzas con este tipo de organizaciones, cuál es la corresponsabilidad que yo tengo frente al empleado. Como les comentaba al principio de la charla, evidentemente la resolución trae unas modificaciones a los plazos. Estas modificaciones tienen que ver con que hasta este momento debemos estar en la fase 4, antes pues la fase 1 fue evaluación inicial, que empezó en el año 2017, la fase 2 es que todas las empresas pues para diciembre de 2017 deberíamos haber hecho ya nuestro primer evaluación inicial y tener nuestro plan de trabajo, porque a partir de el año 2018 pues ya todas teníamos que tener una ejecución y puesta en marcha de nuestro sistema salud-seguridad. Y a partir de este año, que empezaba la fase 4, que es la fase de seguimiento y plan de mejora, es decir, las visitas que nos van a hacer los inspectores de trabajo del ministerio, empezaban a partir de enero y marzo, digamos, este seguimiento un poco al plan de mejora, y ya la inspección, vigilancia y control iba a empezar a partir de abril. Obviamente con la salida de la resolución 0312, pues mientras se hacen esta transición, estos ajustes, mientras las organizaciones como que entendemos un poco si me impacta o no me impacta en mi sistema de gestión y si puedo o debo hacer algún ajuste al mismo, se nos hace un cambio en el plazo. Por lo tanto, la fase 4, que es seguimiento y plan de mejora, los vamos a tener plazo de ejecución ya no hasta marzo, sino hasta octubre de este año, y a partir de noviembre en adelante es que empiezan las fases de inspección y vigilancia, es decir, a partir de noviembre de este año, salvo que pues, el ministerio diga otra cosa, vamos a empezar a ser evaluadas las organizaciones. De manera que a partir de diciembre, de acuerdo a lo que arroje la visita que nos empiece a generar los inspectores, vamos a empezar a generar unos planes de mejora para los años siguientes. Recuerden que esto es como un ciclo, ¿no? Cuando nos hacen una auditoría. Entonces, pues me hacen una visita, me hacen una evaluación, evidentemente, si me encuentran, digamos, algunos incumplimientos, me generan una serie de recomendaciones, de acuerdo al nivel en el que quede, pues las recomendaciones son de más o menos rigor. Estas recomendaciones, pues deben generarme, por supuesto, unos planes, unas acciones correctivas o unos planes de trabajo que son denominados planes de mejora, y así sucesivamente. De manera que de forma sistemática todos los años las organizaciones gestionemos como esa especie de ciclo PHBA, del cual hablábamos también al principio, y que estemos demostrando cada vez mayor apropiación de nuestro sistema de gestión y por ende pues mejores niveles de reducción de riesgos laborales. A partir del año 2020, es decir, vamos a tener lo que resta de este año, a partir del año 2020 estas revisiones pues van a ser anuales, todos los años nos van a hacer estas visitas, y como les comentaba, los resultados de estas visitas de cumplimiento de estándares mínimos se van a registrar en esa aplicación que será habilitada a través de la página web por el ministerio, es decir, que será una información de carácter público. Esta diapositiva que estamos viendo acá es una forma, digamos, de entender la tabla de puntaje de los estándares mínimos, en donde vamos a ver que estos estándares, independientemente de si son 3, 7, 21, 62, pues están distribuidos en el ciclo PHBA. Unos serán de actividades de planeación o de diseño, unas serán de puro control en la parte de la ejecución o del hacer, otros serán de verificar todo el tema, por ejemplo, actividades como revisión por la dirección, verificación de eficacia de los controles, y un tema de mejoramiento, pues está dividido así, con unas ponderaciones específicas, por supuesto, y de acuerdo pues al tema que corresponda que se esté evaluando, pues también hay otro tipo de ponderaciones. Por ejemplo,
en las actividades de planear o los requisitos correspondientes a la fase de planear, que en general valen el 25%, por dentro ese 25% está dividido en todo el tema de, por ejemplo, en el cumplimiento de asignación de recursos y el otro 15% en todo el tema de gestión integral. Entonces, como vemos, pues hay unas formulaciones detrás de los Exceles que yo les comentaba, de las aplicaciones, de esta tabla de valores y de calificación, que al final nos va a dar unos niveles. Esto es un ejemplo de, digamos, recursos, el estándar. Entonces me dicen, venga, para el ítem recursos, que es el 10%, el estándar es recursos financieros, capacitación, luego me explica cuál es el tema que me están preguntando, o la pregunta que me van a hacer, cuánto vale esa pregunta, cuánto vale ese ítem, cuál es el peso porcentual, si me aplica o no me aplica, si cumplo parcialmente, no cumplo, etcétera. Y esto, pues, la formulación interna me va arrojando un puntaje. Este puntaje me va a clasificar mi organización en 3 momentos: un momento crítico, un momento moderadamente aceptable y un momento aceptable. Las organizaciones que quedemos en el estado crítico son aquellas cuyo puntaje, pues, es menor al 60% de cumplimiento, moderadamente aceptable entre el 60 y el 85 y aceptable mayor al 85. Como les comentaba, pues esto tiene unas implicaciones, y es que de acuerdo al nivel en el que yo quede, debo hacer más o menos cosas. Si quedo en el nivel crítico, por ejemplo, pues tengo que hacer de manera inmediata un plan de mejoramiento. Este plan de mejoramiento tiene que ser revisado por mi ARL, que además lo tiene que no solo revisar, sino verificar que se cumple, etcétera, hacer unos ajustes o solicitar un ajuste si es necesario, y me reporta ante el ministerio, digamos, el acompañamiento durante 3 meses de cómo subsanarlo, el incumplimiento que me encontraron, y me hacen una visita prioritaria. Digamos que en el plan anual de visita por parte del ministerio, pues voy a ser considerada como una empresa que necesita una visita crítica. Digamos que los ojos van a estar puestos un poquito más sobre nosotros. Lo mismo va a ocurrir, pero no con un plazo tan perentorio de 3 meses, sino 6 meses, para poder desarrollar y subsanar lo que encontraron de incumplimiento los inspectores de trabajo. Si soy una empresa que quede moderadamente aceptable, es decir, entre el 60 al 85, pero si mi puntaje es mayor al 85, pues entonces tendré que hacer mis actividades en mi plan de mejoramiento vinculadas con el plan anual de trabajo, de acuerdo con las mejoras, pero ya no tendré que reportarlo ni llamar a la ARL, y seguramente, comillas, sin decir que esto sea totalmente cierto, porque eso depende, por supuesto, de la planificación que haga el ministerio, pues probablemente no voy a ser visitada tan de manera urgente ni perentoria el siguiente año, pues porque no quede considerada como una organización que amerita hacerle una revisión tan puntual. Para aquellas empresas que tenemos que hacer planes de mejoramiento, hay ya, de hecho, unos formatos que da el ministerio, unos formatos que dio la ARL, si no queremos, digamos, inventarnos un poco la rueda con este tema, sino pues apoyarnos en estos desarrollos. Pero en general, el contenido del plan mínimo de mejoramiento son las actividades que voy a desarrollar para subsanar los incumplimientos, quiénes serán los responsables, el plazo que yo misma me pongo para subsanar esta no conformidad, por llamarlo de alguna manera, si necesito algún tipo de recurso específico, y los soportes o la evidencia de que se llevaron a cabo efectivamente las acciones. A partir de diciembre del 2019, esto se va recuerden, estos planes de mejoramiento pues se reportan a las ARLs, pero a partir de diciembre del 2020 se reportan directamente al Ministerio de Trabajo. Como les digo, estos planes de mejoramiento incluso también van a ser contenidos en esta información pública. Bueno, hasta aquí, digamos que estas consideraciones, y ahora vamos a entrar a una parte ya casi final, que tiene que ver con los indicadores. Aquí hubo unos pequeños cambios. Como vemos, esta tabla de indicadores, vamos a tener el de frecuencia de accidentabilidad, severidad de accidentabilidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de enfermedad laboral, incidencia de enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Estos indicadores son los indicadores que de manera obligatoria estoy pues obligada, válgame la redundancia, a reportar con las ARLs, y además a reportar de manera, digamos,
constante y periódica. Estos indicadores son los mínimos, digamos, para todas las organizaciones, sin importar nuestro tamaño, son los que tenemos que entregar prácticamente todas las empresas. Adicionales, otros indicadores que quiera tener la organización, por supuesto que sí. De hecho, el decreto 1072 en su artículo de indicadores, ustedes recuerden, tiene una serie de indicadores distintos, indicadores de estructura, indicadores de cumplimiento, bueno, estos indicadores que son ya propiamente en general del sistema de gestión, pero estos son los mínimos que tenemos que reportar todas las organizaciones y que además van a dar cuenta del nivel de riesgo país. Estos indicadores, al sumarse, digamos, de manera general, se espera que salgan, digamos, unas estadísticas generales como Colombia, como país que trabaja por mejorar sus niveles de riesgos laborales, y esas estadísticas, por supuesto, van a ser alimentadas de lo que alimentemos nosotros como empresas. Como les comentábamos al principio, hubo unos pequeños cambios, como se pueden dar cuenta, algunos en el nombre del indicador, simplemente por un tema más de redacción. Esto no, digamos que no implica la intención del indicador, pero sí en aquellos que vemos aquí con rojo, hubo unos cambios específicos. Por ejemplo, frecuencia de accidentabilidad y en severidad, la frecuencia era anual, ahora se va a hacer mensual. De igual manera, en frecuencia de accidentabilidad y severidad, también hubo un cambio en el tema de tiempo. Se hablaba número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el periodo de tiempo analizado. Ahora no es en periodo de tiempo, sino es en el mes. Dado que la frecuencia cambió a mensual, pues ahora obviamente la definición de tiempo pues tiene que ser mensual. Particularmente también en estos tres primeros cambiaron la fórmula, se cambió la fórmula de cálculo, aquí es donde yo les decía que tenemos que tener en cuenta para los que administramos sistemas de salud y seguridad en el trabajo, cómo estábamos haciendo el cálculo y el reporte. Tenemos que entrar a verificar ahora esta nueva fórmula para que los datos se ajusten a como pide el ministerio. Y no cometamos errores o imprecisiones de cálculo y nos arrojen datos que ya no son. Entonces tenemos que entrar a revisar el tema de cómo quedó el cambio de la fórmula. Por ejemplo, en el primero, donde dice frecuencia de accidentabilidad, entonces teníamos número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes o el número de trabajadores en el mes. Aquí antes había un tema de horas, ¿sí?, de cuántos accidentes se presentan en cierto número de horas, etcétera. Digamos que aquí ya no es así, entonces simplemente la invitación es a revisar muy bien este cálculo y hacer los respectivos ajustes en nuestro sistema de reporte de indicadores. Consideraciones generales, unos indicadores, sobre el tema de indicadores, disculpen, es que recordemos que todos los trabajadores deben ser incluidos para el cálculo de los indicadores sin importar la clase o modalidad de contratación. Esto lo dijimos al principio también, yo puedo tener 3 trabajadores por nómina, pero 15 por contratistas, pues tengo que incluirlo dentro de mis cálculos de los indicadores. Lo segundo es que las empresas no pueden caer en la tentación de crear, digamos, campañas, mecanismos, estrategias que fomenten el no reporte de accidentes o de enfermedades laborales, que esto es, digamos, una conducta muy típica en ciertas organizaciones, pues porque lo que se pretende es todo lo contrario, es tener unas estadísticas que me permitan hacer seguimiento y pues mejorar mis sistemas de gestión, pero pues se ve que las organizaciones prefieren premiar un poco el no reporte. Por lo tanto, entonces, pues no se pueden generar ni encontrar temas de reconocimiento como bonos, premios sobre sueldos, etcétera, por el tema de no reporte de este tipo de incidentes en las compañías. Recordemos que detrás de esto pues hay una serie de sanciones que en caso de que se lleguen a evidenciar las organizaciones pues pueden generar acarrear estas sanciones como tal. Se debe reportar todo tipo de accidente o enfermedad con incapacidad temporal superior a un día. Había un mito y un tema que no sé si es un mito ahora, pero me lo encontraba con bastante frecuencia, aún lo encuentro en las organizaciones, de que se reporta todo accidente o enfermedad siempre y cuando era a partir de 3 días de incapacidad. No, en realidad es a partir de un día, siempre y cuando haya un día ya de incapacidad, se debe reportar como accidente.
Y como les decía yo hace un momento, con independencia de estos indicadores que son de obligatorio cumplimiento a través de y reporte a través de las ARL, pues cada empresa debe tener de forma independiente y autónoma todos los soportes correspondientes a los indicadores que se contemplan en el decreto 1072. Y esto pues que la última consideración sobre los indicadores mínimos es que no es permitido, recordemos, levantar o suspender ningún tipo de capacidad temporal ni programas de reincorporación temprana para favorecer indicadores o para no prestar hacer el pago de las prestaciones debidas con respecto a esto, pues porque si uno está incapacitado debe gozar de su incapacidad. Entonces, digamos que esto en general con respecto al tema de los indicadores y otros considerandos, pues recordar el tema de las organizaciones de alto riesgo, una gestión específica de acuerdo a su nivel de riesgo, de acuerdo a su especificidad del cargo. Yo puedo ser una empresa que tiene mi clasificación de riesgo, digamos 3 en general, pero tengo un personaje que tiene un cargo con riesgo altísimo, pues este personaje debe tener una declaración de riesgos y unas intervenciones particulares específicos a su nivel de riesgo. Debo articular mi sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo con el plan de seguridad vial en las organizaciones pues que así lo aplique. Y las industrias mayores, pues efectivamente no olvidar que las industrias mayores tienen unos componentes legales importantes y específicos donde tanto en el programa de gestión de capacitaciones, plan anual, etcétera, debemos incorporar esta legislación. Un ejemplo de esta puede ser una empresa que trabaje con químicos. ¿Sí? Bien que sea que los produzca, los comercializa, los use, aquí tiene un componente legal bastante importante y bastante grande, que es importante tenerlo en cuenta al momento de establecer su sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y finalmente recordar las sanciones, que son las mismas que están contenidas en el decreto 1072, de manera general. Los inspectores de trabajo lo que harán es verificar que no se estén incumpliendo pues con lugares de trabajo poco saludables y seguros para los trabajadores, que pongan en riesgo su vida o su integridad, o que las organizaciones estén incumpliendo o por ignorancia o por incompetencia o por inobservancia la normatividad sobre la prevención de riesgos laborales, o que se identifique que se estén incurriendo en faltas graves como el no reporte, como el ocultar un accidente de trabajo, etcétera, pues se pueden generar y acarrear unas multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes de acuerdo con la gravedad identificada, pero también incluso se pueden generar multas de cierres o suspensiones de las actividades